chicos, saludos a todos. El día de hoy vamos a tratar sobre un tipo de literatura que se está abriendo paso a ritmos acelerados dentro de nuestra sociedad. El video va a tratar sobre la literatura visual. Bienvenidos. Antes de iniciar con las definiciones y ejemplos de literatura visual, cabe recalcar una observación muy importante. La literatura ya no es solamente ese libro de poemas, esa novela clásica o ese conjunto de cuentos que nos leían cuando éramos chiquitos. La literatura va más allá. Y una de las tantas aristas que han salido de esta rama muy importante, interesante y hermosa como lo es la literatura, es la literatura visual. La literatura visual es una forma experimental en la que la imagen tiene mucha más importancia que el resto de elementos. Dentro de la literatura visual hay dos componentes, el icónico y el verbal. Aunque para su estudio se deben considerar la tipografía, el uso del color, el contexto, el diseño gráfico, etc. Si bien la literatura visual actualmente está en auge, no es una disciplina nueva. Son muchos los ejemplos, los casos que pueden ser tratados dentro de esta rama literaria. En este video solamente nos vamos a enfocar en 5. Número 1. Caligrama. Es un poema, una frase o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema. Es decir, si yo voy a hacer un poema dedicado a la bandera, en vez de escribir mi texto de forma descendente, es decir, verso tras verso tras verso, puedo formar con estas palabras una bandera. De una u otra forma tiene relación con mi escrito. Número 2. Publicidad y propaganda. Son productos comunicativos cuyo propósito es vender un producto o servicio en el caso de la publicidad o persuadir en el caso de la propaganda. ¿Por qué podemos decir de que la publicidad y la propaganda son un ejemplo claro de literatura visual? Pues combina texto, combina un guión literario con imágenes, con colores. Número 3. Infografías. Las infografías son artes o diseños que resumen o explican informaciones a través de esquemas, diagramas y variados medios visuales. Las infografías pueden ser de cualquier tema. Puedo yo tratar en una infografía un tema deportivo, un tema de química, un tema de sociales, un tema de ciencias naturales, un tema de literatura, pero la principal función, ¿cuál es? Atraer a mi receptor, enganchar a esa persona que tiene como característica ser el lector de mi documento o de mi trabajo, en este caso la infografía. Número 4. Historietas. Podríamos nosotros considerar este ejemplo desde un punto de vista tal vez mucho más específico. Si lo separamos desde un punto de vista geográfico, parte occidental del mundo como cómic y parte oriental del mundo como manga, y todas sus diferencias dependiendo del país, ¿no? Sea Japón, sea China, Corea, etc. Las historietas son narrativas gráficas. Es una secuencia de imágenes que te cuenta una historia, un mito, una leyenda, o incluso también trata sobre la cultura de tal o cual país. Sea cómic o sea manga, es un ejemplo muy importante dentro de la literatura visual. ¿Por qué? Porque el cómic, en cuanto a su color, maneja un 100%. En cambio, el manga, al menos los clásicos, son de características monocromáticas, es decir, blanco y negro. Otra característica importante dentro de las historietas es la forma en la que se trabaja el texto. Todos los elementos que lo componen. Digamos, si yo quiero crear una conversación o un diálogo, tengo que utilizar un círculo con una colita o con un rabito. Si ese círculo no tiene la cola o el rabo, sería un pensamiento, ya no sería un diálogo. En cambio, si yo trazo un rectángulo dentro de mi viñeta, recordemos que viñeta es la secuencia o cada una de las escenas que comprende un cómic o un manga. Si es un rectángulo, eso sería un elemento narrativo, puede ser un narrador omnisciente. Por ejemplo, si yo quiero ubicar una observación tiempo después, puntos suspensivos, eso iría en el rectángulo. Número 5. Videos. Es el ejemplo más usado de la literatura visual.
Un video no es más que una captura de una serie de fotografías, o para ser más exacto, fotogramas, que luego se muestran en secuencia y a gran velocidad para reconstruir la escena general. Hay que recalcar y dejar muy claro que dentro del video tenemos que considerar puntos importantes para mantener una misma línea gráfica, para que la literatura visual se aprecie en su 100%. Por ejemplo, tengo que conocer cuál va a ser el fin de mi video. Si yo quiero colgarlo en alguna red social, si yo quiero colgarlo en YouTube, tengo que saber que la grabación de mi video tiene que ser de forma horizontal. No puedo hacerlo de forma vertical porque estaría totalmente errado. Los colores ocupan un papel muy importante dentro de la literatura visual, sea este cómic, sea este manga, sea este video, sea esta la publicidad, etcétera, etcétera. Acuérdense, jóvenes, que el color comunica. Si yo quiero darle un sentido de antigüedad, puedo utilizar el blanco y negro o también un tono amarillo oscuro, que dentro de fotografía y video tiene el nombre de sepia. Si yo quiero crear productos relacionados a lo moderno, relacionado a lo tecnológico, ¿qué sería lo más conveniente? Utilizar colores plata, utilizar color azul, que es sinónimo de tecnología. Si yo quiero crear publicidad para una gama de carros de lujo, ¿qué color tendría que predominar en mi literatura visual? Puede ser el color negro, puede ser el color blanco, que son sinónimos de porte, son sinónimos de elegancia. Entonces, tenemos que considerar todos estos detallitos para que la literatura visual sea comprendida en un 100% por nuestro receptor. Eso es todo, queridos estudiantes. Nos vemos en una siguiente entrega acerca de literatura. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao.